Venezuela ha vivido una etapa electoral bastante intensa en el último luna, camino de partido na mando boguía de Nicolás Maduro, a por de tener a población chavismo con campaña de paz, mientras que el partido de oposición boguía de candidato Edmundo González y María Corina Machado apone que el pueblo venezolano hay una esperanza para mirar un cambio real. Tawata mira acaba oposición su fuerza durante la campaña, con los seguidores del todo estado, expresando el deseo de vivir de un país más progresivo y no más bajo de una dictadura para 25 años acaba. La votación estaba masal y dentro del estado por mira fila en largo para votar y la comunidad que estaba carga esperanza tur camina que finalmente el cambio tan angelá lo sosode. Buscamos un nuevo horizonte, mejores horizontes. Ya estamos hastiados 28, qué sé yo, 26, 25 años en esto, ya hay que buscar otra alternativa. Después que uranan a cera, banda de 6 horas de tarde, la población me será guarda casi 6 horas para el resultado final guardo publicar por el Consejo Nacional Electoral. Mientras tanto, atende el pueblo de Bacaya canta el himno de Venezuela como celebración del triunfo de Edmundo González y María Corina Machado, incluyendo a quien Aruba camina candidato de oposición a salir triunfador. El pueblo de Venezuela habló. En Aruba se hizo sentir que queremos un cambio y fue logrado, señores. Números, no puedo decir, pero números muy altos. La diferencia es muy grande, muy grande. A pesar que no se logró que todos los votadores asistieran, pero fue muy alto, un porcentaje alto. Así que a celebrar el triunfo. Un día después de 12 horas de madrugada, CNE ha anunciado que Nicolás Maduro ha ganado la presidencia de Venezuela un viaje más. Mesora atende palabra fraude resona. Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. La oposición no está contenta con el resultado y ha declarado que el partido tiene prueba contundente que el voto que CNE ha emitido no está cuadra sin más. Si mira cómo el pueblo responde en la campaña de oposición, camina hasta el estado que estaba completamente chavista, estaba exclama para un cambio. María Corina Machado ha expresado que el día venidero lo tiene acción para así por llegar al resultado real, que según oposición está 70% para Edmundo González y 30% para Nicolás Maduro. Me servicio que de parte del gobierno de Aruba, el primer ministro Evelyn Weaver Cruz ha mandado una declaración para lo que trata el resultado de la elección en Venezuela, dirigida a la comunidad que avisa lo siguiente. Apelación para transparencia del proceso y resultado electoral en Venezuela que avisa, ya domingo 28 de julio de 2024, el pueblo venezolano ha salido masalmente para votar. El gobierno de Aruba está de opinión que voluntad democrática Mr. Guardo respeta. Nos, na Aruba y del Reino Holandés, está preocupado para el desarrollo más recién y está haciendo una apelación para transparencia completo del proceso electoral y del manejo del resultado. Aldrich Warleman, Telenoticia.